A ver, normalmente cuando se piensa en el concepto de herencia, la imagen que nos viene a la mente suele ser la de unos cimientos sólidos. Claro, una casa familiar o, bueno, quizá unos ahorros, ¿no? Exacto, una base estable sobre la que construir un futuro más seguro, algo que en principio es reconfortante. Sí, sí, se percibe históricamente como un regalo de las generaciones pasadas para facilitar un poco el camino de las siguientes. Pero claro, luego entramos en el oscuro, laberíntico y denso universo de Fate, y de repente esos cimientos familiares se convierten en una trampa mortal de la que es casi imposible escapar. Ostras, totalmente. Es un cambio de paradigma brutal. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo sobre un mundo donde heredar significa, literalmente, recibir un billete en primera fila para un baño de sangre generacional. Y creo que es importante aclarar desde el principio que no estamos hablando simplemente de magia, explosiones y combates espectaculares. No, no, para nada. El verdadero núcleo narrativo y temático de esta historia es mucho más perturbador, es súper profundo. Así es. Para la inmersión de hoy hemos reunido una montaña de fuentes bastante extensa. Hablamos de enciclopedias especializadas del inmenso universo de Type Moon, perfiles detallados de figuras clave como Tokiomi y Aoi Tosaka, datos sobre la enigmática institución de la Torre del Reloj e incluso debates increíblemente exhaustivos de la comunidad en foros de Reddit. Que telita con los foros, ¿eh? Analizan hasta las auténticas finanzas y el futuro de esta familia. Es una locura el nivel de detalle. Ya te digo. Y bueno, la misión de este análisis es demostrar a quienes nos escuchan que lo que a simple vista parece la típica premisa de un Battle Royale mágico es en realidad un escrutinio aterrador sobre cómo los sistemas de poder, la tradición estricta y esa obsesión enfermiza por el legado pueden destruir por completo la humanidad de las personas. Tal cual. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el nivel de detalle, o sea, la complejidad de este lore, es simplemente increíble. Yo estoy fascinado. Es que para entender verdaderamente el caos del presente y las profundas cicatrices de la familia Tosaka, primero hay que mirar los pecados del pasado. No tiene sentido juzgar a los herederos actuales sin entender primero qué demonios estaban pensando los fundadores cuando crearon este sistema. Pues viajemos en el tiempo. Retrocedamos 200 años, para ser exactos. ¡Vamos allá! Nos encontramos con las llamadas tres familias fundadoras. Los Ainsburn, los Matú, que por aquel entonces operaban bajo el nombre de Makiri, y los Tosaka. Se reúnen en la ciudad de Fuyuki para llevar a cabo lo que podríamos catalogar como su gran proyecto. Y aquí es crucial destacar un detalle que a menudo se olvida. Y es que el objetivo original de esta alianza histórica no era, ni de lejos, matarse entre ellos. Claro, la gente se piensa que el torneo a muerte era la idea inicial. Para nada. Todo lo contrario. Buscaban un milagro de proporciones divinas. Querían alcanzar lo que en este universo los magos denominan la raíz o akasha. Que viene a ser la fuente de todo el conocimiento, ¿verdad? Exacto, el origen del universo. Y en el caso específico de la familia Ainsburn, su meta obsesiva era recuperar la tercera magia, una hechicería ancestral perdida capaz de materializar el alma humana y, teóricamente, otorgar la verdadera inmortalidad para salvar a la humanidad. Visto así suena hasta noble. Sí, sobre el papel es un objetivo precioso. Y como en cualquier buen proyecto a gran escala, se dividieron el trabajo. Según los registros que tenemos, los Ainsburn aportaron algo conocido como la regla de oro del ring. Que es una barbaridad de recurso, por cierto. Absolutamente. Para quien no esté familiarizado con el término, esto se refiere a su dominio absoluto sobre la alquimia y a una riqueza de recursos casi infinita vinculada a las leyendas del oro del río Rin. Madre mía, el presupuesto ilimitado. Totalmente. Utilizaron esos recursos y su maestría para crear el recipiente, un homúnculo, un ser humano artificial perfecto diseñado específicamente para albergar el poder del Santo Grial. Los Tosaka, por su parte, proporcionaron la tierra de Fuyuki. Que era una zona riquísima en líneas de maná. Eso es, y aportaron su especialidad en la invocación de espíritus. Y finalmente tenemos a los Matou, que eran especialistas en alquimia y en la creación de familiares. Ellos diseñaron el sistema de control. Crearon la maldición que ataría a esos espíritus heroicos a la voluntad de los magos, lo que hoy conocemos como los hechitos de comando. Claro, era una sinergia que, bueno, sobre el papel resultaba perfecta. Sí, sí, construyeron un sistema complejísimo para invocar a 7 espíritus heroicos históricos, figuras legendarias del pasado. 7 en total.
Vale. La idea era que, al morir estos espíritus, la energía masiva liberada al regresar su esencia al trono de los héroes llenaría el recipiente del grial y, con esa energía, perforarían la realidad para abrir un agujero directo hacia la raíz. Pero aquí viene el fallo monumental, el error de cálculo que lo cambia absolutamente todo. Necesitaban sacrificar a esos 7 servants para llenar el recipiente. Eso es. Y claro, como la alianza solo constaba de 3 familias, se dieron cuenta de que les faltaban participantes. Así que invitan otros 4 magos externos para completar el número 7. Hasta ahí, la lógica se sostiene. Hasta ahí todo bien, sí. Pero de repente descubren un detalle pequeñito, minúsculo, sin la más mínima importancia. Nótese la ironía. Exacto. Descubren que el grial, una vez lleno de toda esa energía, solo puede conceder el deseo a una sola persona. Un pequeño problema logístico. Es que, a ver si lo entiendo. Para quienes nos escuchan, imaginemos a 3 fundadores de corporaciones tecnológicas en Silicon Valley. Me encanta esta analogía. Llevan años colaborando en un proyecto revolucionario, invirtiendo miles de millones desarrollando una inteligencia artificial que cambiará el mundo. Pero justo el día del lanzamiento, se dan cuenta de que olvidaron redactar en el contrato quién se queda con la patente millonaria. Uf, menudo pitote. Al descubrirlo, se encierran en la sala de juntas y acaban a puñaladas, literalmente. Y la gran duda que surge al leer esto es, ¿hubo alguna vez una posibilidad real de que estas 3 familias compartieran el premio pacíficamente? ¿O la propia codicia inherente a la naturaleza de los magos lo condenó todo desde el minuto 0? Lo fascinante aquí es que la respuesta reside en la propia definición de lo que significa ser un mago en este universo. Su naturaleza hace que la cooperación a largo plazo sea una utopía inalcanzable cuando la raíz está en juego. O sea, están programados para traicionarse. Prácticamente. Los magos operan bajo un dogma estricto, valoran el conocimiento oculto y el alcance de sus metas mágicas muy por encima de la moralidad convencional. Del bienestar humano o cosas así, ni hablamos, claro. Olvídate de la empatía o de conceptos como la amistad. Cada una de las familias fundadoras tenía un motivo tan distinto como excluyente. Los Ainsburn estaban cegados por su deseo de recuperar la tercera magia. Makiri Souken soñaba con crear una utopía global erradicando el mal humano mediante la inmortalidad. Una ambición un poco intensa. Un poco sí. Y Nagato Toksaka simplemente anhelaba abrir el camino hacia la raíz por puro deber académico. Cuando el premio absoluto es el conocimiento total del universo o la salvación del alma humana, compartir simplemente no entra en la ecuación lógica de un mago. La traición mutua era inevitable. A todas luces, un desenlace inevitable. Y esa obsesión desmedida por el objetivo final se enquista en el ADN de estas familias como un parásito. Si damos un salto en el tiempo hasta la Cuarta Guerra del Santo Grial, vemos con terror cómo ese veneno generacional infecta de lleno a la 5ª generación de la familia Toksaka. Encarnada en la figura de Tokiomi. Tokiomi Toksaka, exacto. Tokiomi es la definición de manual, el arquetipo absoluto del mago perfecto. Su lema de vida, que aplica a absolutamente todas las facetas de su existencia, es «sé elegante». Sé elegante, madre mía. Tal cual. Viste trajes impecables de color rojo oscuro, proyecta un aura de aristocracia inquebrantable y lleva un bastón coronado con un rubí inmenso donde almacena energía mágica. Es un maestro en la hechicería de fuego. Muy espectacular todo, muy teatral. Sí, pero su característica más definitoria, y a la vez la más destructiva, es su gélida frialdad emocional, la cual disfraza constantemente bajo el concepto del deber. Y vaya si se pone a prueba esa frialdad de la forma más extrema posible con su propia sangre. Tokiomi y su esposa, Aoi, tienen 2 hijas, Rin y Sakura. 2 niñas. Y resulta que ambas nacen siendo prodigios absolutos de la magia. Rin nace con la rarísima capacidad de manipular los 5 elementos fundamentales, algo inaudito. Una barbaridad, un talento generacional. Y Sakura posee una afinidad aún más extraña llamada números imaginarios. Y a ver, para explicar esto claramente, los números imaginarios no significa que la niña sea una genio de las matemáticas. No, para nada. En este contexto, es un elemento mágico, una alineación rarísima que trata con espacios espirituales, el vacío, dimensiones de bolsillo,
Es un poder latente tan único y peligroso que, en el mundo mágico clandestino, convierte a quien lo posee en una diana andante. Literalmente en una presa. Cualquier padre normal estaría presumiendo de hijas, pero para un mago purista como Tokiomi, tener dos herederas de este calibre es un problema gravísimo. Porque las reglas que rigen el ecosistema mágico son arcaicas e implacables. El conocimiento acumulado de una familia, que se materializa físicamente en el circuito mágico y en el emblema protector, solo puede ser heredado por un único descendiente. La regla de la primogenitura mágica. Es inquebrantable. Solo puede quedar uno. ¿Y qué ocurre exactamente con el descendiente que no hereda? Porque claro, algo habrá que hacer con él. Pues que queda en una posición de vulnerabilidad absoluta. Al no heredar, se queda sin la protección política, legal y mágica del apellido familiar. Y al poseer un talento tan inmenso, como es el caso de Sakura con sus números imaginarios, corre el riesgo altísimo de ser rastreada por la Asociación de Hechicería. Vale, ¿y si la encuentran? Si la encuentran, le impondrían una designación de sellado. Que, leyendo las fuentes, es una forma aséptica y súper burocrática de decir que la van a secuestrar, la van a desmembrar o conservar en un frasco de formol y lo usarán como un espécimen de laboratorio vivo durante el resto de la eternidad para estudiar su elemento. Exactamente. O sea, es un destino peor que la muerte. Así que Tokiomi se enfrenta a un dilema monumental. Ya lo creo. Y su supuesta solución magistral es aceptar una oferta de Zouken Matu, aquel mismo fundador de hace 200 años, que sigue vivo gracias a métodos parasitarios asquerosos, la verdad, y entregarle a Sakura en adopción. Madre del amor hermoso. La idea es que Sakura se convierta en la heredera de la familia Matu, cuyo propio linaje mágico se estaba pudriendo y extinguiendo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y profundamente perturbadora, porque repasando los perfiles psicológicos, Tokiomi de verdad, genuinamente, cree que es un buen padre haciendo esto. Yo estoy segura de que él se acuesta por las noches pensando que le ha salvado la vida. Totalmente. Cree que le está asegurando a Sakura un futuro glorioso como matriarca de una familia fundadora, donde quizá, algún día, las dos hermanas podrían enfrentarse de forma legendaria, cumpliendo su potencial como magas. Suena épico en su cabeza, claro. Pero claro, si lo analizamos en frío, es como si para evitar que a tu hija la recluten a la fuerza en el ejército, decides entregarla a un correccional de máxima seguridad gestionado por un sádico torturador de 300 años. ¿Una locura de decisión? Tokiomi desconoce, o quizás prefiere ignorar convenientemente, el horror absoluto, la tortura física y psicológica que Sakura va a sufrir en el sótano de los Matu para alterar su cuerpo. ¿No es esto, en el fondo, la ambición más despiadada del mundo disfrazada bajo un manto de retorcido paternalismo? Es una reflexión excelente. Y para comprender cómo funciona la mente de Tokiomi, hay que entender que, según los fríos estándares de la sociedad de magos, actuó de forma moralmente intachable. O sea, para los magos le darían el premio al padre del año. Sin duda. Él estructura su vida entera basándose en los preceptos de la hechicería. El concepto de la felicidad burguesa, de ser una persona normal, simplemente no entra en su ecuación cognitiva. No lo procesa. No. Su tragedia personal radica precisamente en esa misma ceguera a la emoción humana básica. Es capaz de diseñar un plan estratégico perfecto sobre el papel, un tratado político impecable, pero ignora por completo variables como los sentimientos, el dolor físico, el trauma y, sobre todo, la maldad inherente de otros. Y esa misma ceguera sistemática es la que en última instancia le cuesta la propia vida. Tal cual. Porque esa incapacidad patológica para entender la oscuridad del corazón humano no solo condena a su hija menor a una vida de tortura, sino que devasta a toda su familia de las formas más irónicas y crueles posibles. Hablemos de su relación con su pupilo, el sacerdote Kirei Kotomine. Ay, Kirei, telita con este personaje. Tokiomi confía en él con una fe casi infantil. Lo acoge bajo su ala, le enseña magia y, como muestra máxima de confianza y como regalo de graduación, le entrega una hoja ceremonial preciosa llamada la espada Azoth. Lo que Tokiomi no sabe, porque claro, no lee las emociones humanas, es que Kirei Kotomine llevaba toda su vida sintiéndose vacío, hasta que, recientemente, había descubierto que la única forma de sentir placer o un propósito vital era presenciando el sufrimiento ajeno. Un psicópata de manual. Literalmente. Y Kirei, abrazando esa naturaleza sádica recién descubierta,
utiliza esa misma espada Azot que recibió como regalo para apuñalar a Tokiomi por la espalda. Qué fuerte. Lo asesina a traición en su propio estudio, de la forma más fría posible. Una ironía trágica que parece sacada de la obra más oscura de Shakespeare. Pero la onda expansiva de esta tragedia no termina ahí. Destroza también a Aoi, su esposa. Y esta parte de la historia es verdaderamente desgarradora. O sea, se me pone la piel de gallina. Es de lo más triste de toda la saga. Las enciclopedias la describen como la versión idealizada de la esposa del mago tradicional. Leal, complaciente, pasiva. Una mujer diseñada desde la cuna para ser una madre tranquila que no interfiere jamás en los brutales asuntos de la magia. A pesar de provenir del linaje Senjou, que es una línea de sangre diseñada específicamente para maximizar el pedigrí mágico de los descendientes. Exacto. Aoi aceptó todo en silencio. La frialdad de su marido, la pérdida de su hija Sakura. Todo por el deber. Pero el destino que le espera es de una crueldad abrumadora. Aoi llega al lugar y encuentra el cadáver de Tokiomi y, en esa misma habitación, por una serie de circunstancias perversas, se encuentra Carrie Amatou. El amigo de la infancia. Exacto. Carrie es el único hombre que siempre la amó genuinamente, en secreto. Y de hecho, regresó al mundo de la magia y se sometió a horribles torturas participando en la guerra única y exclusivamente para intentar ganar el Grial. Su único objetivo era salvar a Sakura del infierno de los Matou y devolvérsela a Aoi, ¿verdad? Ese era su único motor vital. Pero Aoi, al ver la escena, cegada por el dolor, el shock y la confusión, culpa a Carrie del asesinato. ¡Ostras! Y no solo lo culpa, le grita, le acusa de no haber amado nunca a nadie, destruyendo por completo la única justificación que Carrie tenía para seguir vivo y soportando tanto dolor. Y es en ese preciso instante, cuando la mente de Carilla, que ya estaba al límite por el sufrimiento físico, se quiebra definitivamente. Se rompe por completo. En un ataque de locura y desesperación, se lanza sobre la mujer a la que intentaba salvar y la estrangula violentamente con sus propias manos. Una escena brutal. No llega a matarla, pero la falta prolongada de oxígeno le causa a Aoi un daño cerebral severo e irreversible. Pasa el resto de sus días postrada en una silla de ruedas, con la mente fracturada, atrapada en una alucinación perpetua donde cree que su marido sigue vivo y que sus dos hijas están a salvo jugando alegremente en el jardín. Uf, es durísimo. Ha perdido el contacto con la realidad porque su cerebro no pudo soportar el hecho de que su familia había sido aniquilada por el sistema que ella misma obedeció tan ciegamente. Es un nivel de tragedia absolutamente desolador. Muestra el colapso total de la familia perfecta. Y el remate, el giro final a todo este desastre, es lo que ocurre con la única heredera que queda en pie. La pequeña Rin Tosaka. Exacto. Tras la muerte de su padre y la incapacitación de su madre, se necesita un tutor legal. ¿Y quién asume legalmente el papel de guiarla y administrar sus bienes? No me lo digas. El mismísimo Kireiko Tomine, el hombre que literalmente asesinó a su padre. Es que esto roza el humor negro más retorcido posible dentro de este universo. Es como si nombras albacea de tu testamento al tipo que te acaba de asesinar. Es de locos. De locos, total. Pero lo que resulta fascinante al leer los análisis económicos en los foros de la comunidad es cómo Kirei gestiona la inmensa fortuna que los Tosaka llevaban acumulando durante generaciones. Bueno, gestionar por decir algo. Explicar cómo lo hace, porque no es que simplemente perdiera las llaves de la caja fuerte. Kirei cede y vende terrenos valiosísimos de la ciudad de Fuyuki en el peor momento posible. Cediendo propiedades clave a la Iglesia y a otros inversores bajo excusas burocráticas absurdas. Firma contratos ruinosos y dilapida activos líquidos. Y lo más perverso es que los analistas concluyen que no lo hace por malicia abierta, sino desde una especie de honestidad ingenua y sociópata. Justificando frente a Rin que vivir en una pobreza digna y pasar ciertas penurias económicas será educativo y forjará su carácter. Menudo cuajo tiene el tío. Es increíble. Y si conectamos esto con el panorama general de la historia, la ironía resulta ser brillante. Kirei actúa como un maestro abusivo, estricto y exigente. Al imponerle esta precariedad económica, al obligarla a contar cada moneda, elimina de raíz cualquier posibilidad de que Rin se convierta en una maga arrogante, acomodada y ciega como lo fue Tokiomi. O sea, le quita los privilegios de golpe. Eso es.
La desastrosa gestión de Kirei obliga a Rin a desarrollar instintos de supervivencia. La obliga a ser pragmática, astuta en los negocios y ferozmente independiente. Kirei, persiguiendo su propio sadismo sutil, forja sin quererlo a la guerrera perfecta para sobrevivir a la siguiente guerra. Exactamente. Lo que nos lleva directos al escenario de la Quinta Guerra del Santo Grial. Rin se levanta de estas ruinas financieras y emocionales para participar en el mismo baño de sangre que destrozó a su familia 10 años atrás. Y aquí vemos cómo aplica esa astucia callejera mezclada con la magia de alta cuna. Es increíblemente perceptiva, odia perder y utiliza la especialidad de su familia, la magia de joyas. Que es un arte precioso, pero carísimo. Hay que explicar cómo funciona esto, porque es una locura absoluta. Los Tosaka no compran diamantes mágicos en una tienda especializada. Rin tiene que coger joyas normales, que ya de por sí cuestan una auténtica fortuna. Un pastizal, vamos. Un pastizal, y debe infundir en ellas su propio maná, literalmente volcando parte de su fuerza vital y su sangre diariamente, durante años, para que sirvan como baterías mágicas. ¿Y qué pasa cuando las usa en combate? ¿Que explotan? Se hacen añicos. Cada vez que Rin lanza un hechizo poderoso, está literalmente detonando meses de su vida y miles de yenes de sus mermados ahorros. Es un sistema mágico de un coste altísimo. Utiliza estas joyas, junto a encantamientos como la maldición Gandhar, que concentra poder mágico en forma de un proyectil oscuro de alta densidad. Todo el estilo de combate de Rin requiere preparación meticulosa, una inversión brutal de recursos limitados y una disciplina mental férrea. Una presión constante. Constante. Y con todo este esfuerzo, ella intenta invocar al Servant de la clase Saber, la más poderosa, pero por un pequeño desajuste en el reloj interno de su casa, termina invocando a Archer. Un Servant profundamente cínico, amargado y sarcástico que critica constantemente los ideales heroicos y que, paradójicamente, resulta ser la identidad futura de Shiro Uamiya, un compañero de clase de Rin. Fíjate en la casualidad. Y los textos recalcan constantemente el contraste abismal entre Rin y Shiro. Rin representa el pináculo del linaje noble, con un circuito mágico refinado durante siglos y una educación formal estricta. Shiro, por el contrario, es un mago completamente inepto. Un novato total. Profundamente traumatizado por el incendio que arrasó Fuyuki en la guerra anterior, instruido a medias por su padre adoptivo, que sobrevive a duras penas utilizando magia básica de proyección y reforzamiento de objetos. Y mientras Rin entra en la guerra motivada por el orgullo y el deber ineludible de su linaje aristocrático, Shiro rechaza el concepto mismo del grial, movido por unos ideales puramente altruistas e ingenuos. Y ese choque ideológico es precisamente el catalizador de la evolución de Rin. Según la doctrina inquebrantable de los Tosaka y del mundo de los magos en general, Rin debería haber eliminado a Shiro de inmediato, al considerarlo un obstáculo débil y una anomalía. Habría sido lo lógico para un mago. Debería haber actuado con la misma frialdad mecánica que su padre. Entonces, si uno se pone a pensar, ¿qué significa todo esto para el desarrollo de Rin? Porque a lo largo de las distintas rutas de Fate Stay Night la vemos ayudando a Shiro constantemente, aliándose con él, salvándole la vida a costa de sus propios recursos, de sus preciadas joyas. Si sigue gastando su dinero en él. E incluso, en un giro poético maravilloso, llega un momento en el que es ella quien le entrega a Shiro esa misma espada Azot, la espada de las traiciones, la que mató a su padre, para que sea él quien dé el golpe final y mate a Kirei Tomine. Es que es un cierre de ciclo perfecto. Cuando analizamos el resultado final de la historia, ¿triunfa Rin gracias a las enseñanzas tradicionales y crueles de su implacable padre, o triunfa precisamente porque, en los momentos clave, decide ignorar esas reglas y conservar su empatía y su humanidad? Pues triunfa precisamente por la síntesis de ambas cosas. Y eso es lo que la convierte en un personaje tan excepcional dentro de este universo. El éxito de Rin radica en que es un híbrido perfecto. Tiene sentido. Posee la disciplina implacable, el intelecto analítico y el orgullo aristocrático de los Tosaka, pero retiene celosamente la empatía, el sentido de la justicia y la conexión emocional que su padre suprimió de forma activa. O sea, tiene lo mejor de los dos mundos. Eso es. La influencia de Shiro actúa como un ancla que le impide convertirse en un monstruo de hielo como Tokiomi. Ella toma las herramientas letales de su linaje, pero rechaza de plano la crueldad sistemática que las acompaña normalmente. Y menos mal que forjó ese carácter híbrido, porque sobrevivir al Battle Royale de la ciudad de Fuyuki es, en retrospectiva, solo el rito de iniciación. El verdadero campo de batalla,
El entorno más peligroso para un talento generacional como el suyo está a miles de kilómetros de Japón, En Londres. en el mismísimo centro político del mundo mágico. Hablamos, por supuesto, de la famosa Torre del Reloj. La sede central y el corazón burocrático de la Asociación de Hechicería. Y es un lugar que redefine el concepto de nido de víboras. Un ambiente súper tóxico. Para empezar, a nivel geográfico, está situada literalmente sobre la tumba espiritual de Albión. Ojo con eso. Y no estamos hablando de un mausoleo normal, ¿eh? Es el cadáver fosilizado de un dragón ancestral del tamaño de una cordillera que murió hace milenios intentando excavar hacia el reverso del mundo. Sobre ese inmenso y peligroso laberinto subterráneo lleno de monstruos, los magos han construido su sociedad, extendiéndose desde debajo del Museo Británico. Es que las descripciones del lugar son fascinantes. Para quienes nos escuchan, imaginemos entrar en una universidad de la máxima élite mundial, pero combinada con el Parlamento británico del siglo XV. Los profesores no solo dan clases, lideran facciones políticas y tienen ejércitos privados. Tal cual, no es una vida universitaria normal. Y si eres un estudiante demasiado brillante, si destacas por encima de lo que ellos consideran prudente, en lugar de darte una matrícula de honor, te envían al calabozo del fondo del puente y te aplican una designación de sellado para diseccionarte en nombre de la ciencia mágica. Vamos, que la presión de aprobar los exámenes finales palidece ante la presión de que no te metan en un frasco de formol. Es un ecosistema despiadado, gobernado por una aristocracia pseudo-feudal súper paranoica. La Torre del Reloj está dirigida por 12 lords que controlan los distintos departamentos de magia, y están divididos en 3 grandes facciones políticas que llevan siglos odiándose entre sí. A ver, cuéntanos sobre estas facciones. Tienes a la facción aristocrática, liderada por la aterradora familia Bartomeloy, que profesa que solo la pureza de la sangre y el linaje antiguo importan. Los clasistas de manual. Exacto. Luego está la facción democrática, liderada por los Trambelio, que, aunque parezca mentira, abogan por promover el talento y la innovación sin importar el origen de sangre. Sorprendente para este universo. Y por último, la facción neutral de los Meluastea, que intentan mantener el equilibrio. En este crisol de arrogancia, la discriminación hacia los magos asiáticos o hacia aquellos que utilizan magias no europeas tradicionales es el pan de cada día. Vamos, un ambiente hostil a más no poder para Rin. Pero claro, Rin Tosaka no cruza las puertas de la Torre del Reloj desarmada. Aparte de su tremendo poder bruto y su dominio de los 5 elementos, resulta que el desastre financiero provocado por Kirei tiene una solución inesperada y muy moderna. El dinero, la gran salvación. Exacto. La Torre del Reloj cuenta con un departamento llamado el Observatorio de Carillón que gestiona algo tan terrenal como las patentes mágicas. Como los derechos de autor de las canciones, pero con hechizos. Exacto. Si un antepasado tuyo creó un hechizo o un proceso de alquimia y otro mago lo utiliza hoy en día, te pagan regalías. Los Tosaka, al ser una familia histórica que aportó su sistema de invocación al Grial, tienen tantas patentes acumuladas que, una vez que Rin reclama sus derechos, los ingresos anuales que le llegan alcanzan cómodamente las 8 cifras en yenes. Menudo pelotazo. Pasa de estar contando monedas en el supermercado para poder comprar joyas para sus hechizos a ser multimillonaria por derechos de autor mágicos. Y gracias a esa independencia económica, no tiene que arrodillarse ante nadie, que es lo más importante. Los foros de la comunidad han extrapolado brillantemente su futuro basándose en obras del universo expandido como Laurel Meloy Second Case Files. ¿Y qué dicen esas teorías? Pues todos los análisis coinciden en que Rin está predestinada a marcar una época. Las proyecciones indican que se convertirá en una de las 100 mejores graduadas en toda la milenaria historia de la Torre del Reloj. Será acogida como alumna directa y protegida de Lord del Meloy II. Un mentor de verdad, por fin. Sí. Por fin. Y aunque es cierto que alcanzar la verdadera magia o heredar el título del legendario vampiro Zelrech es una hazaña casi imposible para cualquiera, su nivel de poder, versatilidad e intelecto como hechicera moderna será tan abrumador que podría llegar a rivalizar en combate singular contra monstruosidades centenarias como Sepia Eldna Matlasia. Lo cual, analizando su trayectoria, tiene todo el sentido del mundo. Rin es el depredador perfecto para este ecosistema despiadado. Su pedigrí aristocrático y su imperio de patentes le dan el blindaje político necesario para no ser aplastada inmediatamente por los lords de la facción aristocrática. Kirei le permite navegar, negociar y manipular hábilmente las turbulentas aguas políticas entre los aristocráticos y los democráticos. Es que ella encarna de manera brillante la verdadera evolución de la magia.
no se estanca en la obsesión destructiva de sus antepasados por alcanzar la raíz a costa de sacrificar cualquier asomo de vida humana. En su lugar, toma su pesada herencia familiar, la moldea a su conveniencia y la adapta para sobrevivir, prosperar y dominar en el complejo mundo moderno.